entiendo. O sea, según yo, solo tenían que poner en ese grupo a los que me mandaron en la lista de clasificados, ¿verdad? Pero ustedes no están ahí, ustedes no están en esa lista, pero sí los pusieron en el grupo de las Olimpiadas. No entiendo. Vaya, para el caso de los de octavo grado, que supuestamente todos están en esa lista, ninguno de ellos me dijo, bueno, no, yo no sé de dónde fue que quedó. Ahí está, ¿ves? Ahí le mandaron a Yana también. A Yana también le mandaron. ¿Te metieron al grupo, Yana? No sé. ¿Y qué es eso de convocatoria? ¿Dónde te cayó esa convocatoria entonces? No sabes. Es que, profe, tal vez el número viejo de ella. Me vamos a robar el número. No sé qué relajo se está armando ahí. Ok, vamos a orar, chicos. Ya estuvimos 10 minutos hablando de este asunto. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entrar en detalle. Ok, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por el don de la vida, gracias porque nos da salud y porque nos permite, Señor, poder continuar con nuestras actividades de hoy. Queremos suplicarte que nos ayudes a mantener siempre el buen ánimo de seguir adelante y contigo, Señor, pelear todas las batallas que el mundo nos ofrece. Te doy gracias por la familia, los padres, Señor, los hermanos, las madres de familia de este grupo, para que usted, Señor, mientras vivan, puedas proveer siempre lo que necesiten. Vamos pasando esta crisis, Señor bendito, en algún momento todo se va a normalizar. Y mientras tanto, Señor, si hay algo que falta en casa, provéelo de la manera, Señor, milagrosa a estas personas. Quédate con los niños de séptimo grado, también los niños de prebásica. Guárdalos, eterno Dios, y también que este día sea un día de mucha bendición para ellos. Pedimos que mañana, si tú lo permites, estos jóvenes que se sometan al examen de las Olimpiadas puedan hacer algo avante, que salgan avante, Señor bendito, con los conocimientos que tienen y puedan tener una buena experiencia. Muchas gracias te damos, Señor bendito, porque usted hace las cosas con propósito. Permítanos a nosotros reconocerte a ti como nuestro único Dios y Salvador y a poder serte más fieles porque tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a no pecar, Señor, a buscar las cosas que valgan la pena, las cosas que son de acuerdo a tu voluntad y aléjanos de todo mal. Permítanos ser bondadosos y mostrar el amor de Cristo a las personas que nos rodean. En Jesús, amén. Muy bien, jóvenes. He estado comentando con los alumnos de los otros cursos la importancia de los temas que les ha estado mostrando el pastor Cedric Dixon hoy en la mañana. Y temas como, por ejemplo, ser ustedes mismos, temas, por ejemplo, no estar deseando cosas que no tienen o que no pueden tener, cosas como, por ejemplo, saber con qué tipo de amistades caminas, ¿verdad? Y la influencia que pueden ejercer en tu vida. Y de si te debes alejar de esas personas o no. Bueno, yo a ustedes como grupo más de una vez les he dicho que si ustedes son demasiado influenciables y tienen amigos que pueden llevarlos por camino no adecuado, entonces aléjense de esas personas. Te los he dicho una y otra vez. No porque sea correcto alejarse de las personas que dices tus amigos. No, pero el problema es que si ellos te van a llevar más bien a agarrar sus hábitos, entonces ahí sí estamos mal. Entonces, se los he dicho una y otra vez. Mientras ustedes sepan que se pueden dar a respetar con sus credos, con sus valores, entonces si ustedes encajan en un grupo que no tiene valores, pero te aceptan así como eres, pues está bien porque vas a hacer influencia y de alguna manera vas a ayudarles a esos muchachos o a esas chicas. Pero si son amigos que más bien están destruyendo los valores que están enseñándote tus papás, ¿verdad? Que están pisoteando los principios que te han enseñado, entonces sí deberías alejarte de esas personas, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, es bueno la instrucción que el pastor les está dando porque les está hablando de cosas reales. Estar deseando lo que otro tiene o sofocarte por tener algo que otro tiene y tú no lo tienes en el momento, ¿no? Esas cosas, la vida no es o no es tan valiosa como las cosas que tienes. No, nadie puede valorarte por lo que tienes. Nadie. Si es así, entonces un montón estaríamos bastante mal y nos sentiríamos muy mal porque no tenemos casi nada. ¿Verdad? Gracias a Dios no es así, pero hay personas que viven pensando que entre más cosas tienen, más valen. Y esa cosa no es así. Eso no es así, chicos. Son importantes las cosas que nosotros obtengamos en la vida. Claro que sí, son importantes. Tu casa, tu propio vehículo, ¿verdad? Tu carrera, qué sé yo.
cosas como esas. Pero no necesariamente determinan tu valía. No, claro que no. Entonces, temas muy buenos, muy interesantes. Entonces, jóvenes, espero que le estén tomando el valor que merecen, ¿verdad? Devocional muy bueno. Entonces, espero que tomen en consideración esos consejos que les están dando, que siempre nosotros se los damos. Muy bien, quedé con un tanto pendiente con ustedes sobre el asunto de cómo calcular las componentes de una fuerza que no está de manera horizontal, para que luego apliquemos el asunto de trabajo y fuerza. Entonces, déjenme, voy a compartir con ustedes en pantalla para que leamos un poco de esto y nos quede claro. ¿Okay? Profe, no tengo mi Minecraft. Mejor. Ok, vamos acá. Ni jugar Minecraft, Daniela. Ok, vamos acá. Listo, vamos a partir. Ya, estoy en clase. Ok. Voy a comenzar con lo siguiente y es un repaso de triángulos. ¿Ok? Vamos con un repaso de triángulos rectángulos. Okay, yo tengo un triángulo rectángulo, ya lo conozco, yo sé que tiene un ángulo recto que se simboliza con un cuadrito ahí en la base. Allí, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Ok, un triángulo rectángulo tiene la característica que tiene dos lados perpendiculares, es decir, dos lados que se unen a 90 grados. Ahí tienen un lado más largo. Este lado largo ustedes lo conocen como hipotenusa. Lo representan con una letra H. Y los lados que forman el ángulo recto le llamamos ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo le llamamos? ¿Alguno que acuerde? Le llamamos cateto. ¿Okay? Entonces tenemos un cateto ahí y tenemos un cateto aquí abajo también. Tengo que empezar por aquí para aclarar lo que vamos a hacer. Entonces tenemos estos lados que son catetos, porque son los que forman el ángulo recto, y tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, marcado este ángulo que está aquí? ¿Qué pasa si yo tengo este ángulo marcado aquí? Digo que se llama ángulo alfa. Y voy a decir que este que está por aquí se llama ángulo beta. ¿Ya? Son letras del alfabeto griego que representan ángulos. Ok. Hay una parte de la trigonometría, que nos ayuda a detectar cuáles son las funciones trigonométricas, valga la redundancia, de un triángulo, de los ángulos de un triángulo rectángulo. Esas funciones trigonométricas ustedes las conocen. Una de esas funciones se llama seno. No sé si alguno de ustedes está haciendo memoria de esto. Otra se llama coseno. Y la otra se llama tangente. ¿Ok? Tangente. Estas son las tres funciones trigonométricas. Las tres funciones trigonométricas básicas. El coseno, el seno y la tangente. Estas tres son. Ahora, ¿por qué les hablo de tres funciones trigonométricas y qué tienen que ver con este triángulo? Bueno, trigonometría tiene que ver con triángulos, chicos. Tiene que ver con triángulos y ángulos y toda esa cuestión. El seno y el coseno y la tangente están implícitos en un triángulo rectángulo. Es así, por ejemplo, y antes que ello, ¿no? Tengo que explicarte una cosa más. Ya te voy a decir cómo se definen estas tres funciones en este triángulo. Otra cosa que tienes que saber es que para cada ángulo de este triángulo, especialmente para alfa y para beta, hay dos nombres de lados que tienes que saberlos muy bien. Vamos a hablar de un lado opuesto y vamos a hablar de un lado adyacente. ¿Okay? Vamos a hablar de un lado opuesto y vamos a hablar de un lado adyacente. Vamos a hablar de un lado adyacente. ¿Ok? ¿Qué es el lado opuesto o quién es un lado opuesto y quién es un lado adyacente en este triángulo? Muy bien. Vamos a tomar en consideración siempre, para poder saber quién es un lado opuesto y quién es un lado adyacente, uno de estos ángulos. Para el caso, yo voy a tomar el ángulo alfa, este ángulo que te acabo de encerrar en el círculo rojo aquí, en esta figura roja. Ok. ¿Cómo relaciono yo este ángulo que está aquí con un lado opuesto o lado adyacente? Muy bien. Cuando yo tengo un ángulo en este triángulo rectángulo, voy a decir que el lado más largo, el lado que esté más lejos de este ángulo alfa, va a ser el lado opuesto. Siempre el lado que esté más lejos
va a ser el ángulo, el lado opuesto. ¿Cuál de los lados sería? Este cateto, va a decir cateto 1 y cateto 2. ¿Cuál de estos dos catetos es el más lejano a este triángulo, a este ángulo, perdón? El 1. El 1, correcto. Entonces, este lado, que es el que está más lejos del ángulo alfa, es el lado opuesto. Siempre el lado que está más lejos del ángulo que estamos estudiando, entonces ese se va a llamar el lado opuesto. Y el que está más cerca, obvio, el que sobra, va a ser el lado adyacente. ¿Ok? Adyacente da la idea de algo que está cerca a ti, ¿verdad? Adyacente a algo a ti. Por ejemplo, la casa adyacente que tiene Ayana allí es la del profe Abel o la que tiene al lado derecho de la casa. ¿Cómo se llama? Larry, se llama el dueño de la casa. Bueno, la de Larry. Entonces, tienes esas casas, son adyacentes a la tuya, es decir, son las más cercanas. Adyacente es un sinónimo de, podemos tomarlo como un sinónimo de cerca, ¿ok? Entonces, este lado, perdón, el lado opuesto al ángulo alfa es este cateto 1 y el lado adyacente. Ahora, ¿qué pasa, Jeremy, si yo tomo como referencia el ángulo beta? ¿Cuál sería el lado opuesto a beta? ¿El cateto 1 o el cateto 2? El opuesto, el 2. El 2, bro. El cateto 2 sería el lado opuesto porque es el lado que está más largo del ángulo, más lado, y el que está más cerquita siempre es el cateto. Perdón, es el lado, el lado adyacente, disculpen. Para el ángulo beta, el lado opuesto no es el cateto 1, es el cateto 2 porque es el que está más lejos de él. ¿Okay? Y el adyacente es el cateto 1 porque es el que está más cerca. Entonces, uno solo tiene que fijarse con qué ángulo está trabajando para saber cuál de los dos lados es el opuesto o el adyacente. Muy bien, si ustedes están comprendiendo eso, vamos bien. Ahora, esta hipotenusa nos es muy importante al momento de calcular o saber cómo se comporta o cómo podemos calcular el seno, el coseno y la tangente de cualquiera de los ángulos que tenemos aquí adentro. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabes lo del lado opuesto y lo del lado adyacente, voy a borrarlo por aquí. Y por mientras voy a borrar solo estos dos para dejar simplemente el seno del ángulo. Ok. Pon mucha atención porque ahora voy a relacionarte este seno, esta función trigonométrica del seno, con los lados opuestos o adyacentes de cualquiera de los ángulos con el que vaya a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a interpretar el seno en términos de los lados opuestos o adyacentes de los ángulos, dependiendo de cuál ángulo queramos trabajar. Voy a comenzar diciendo el seno, y fíjate que cuando yo voy a escribir el seno de algo, lo voy a abreviar y solo voy a escribir sen. Sen, y voy a escribir inmediatamente después de sen el ángulo que yo quiero estudiar. Entonces, el seno se abrevia como sen, y en vez de la O de seno, agregas el ángulo que vas a estudiar. Yo ahorita voy a analizar el ángulo alfa, este. Entonces, a mí me dice que las propiedades trigonométricas en función de los lados de un triángulo es la siguiente. El seno de este ángulo está dado por el lado opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Lado opuesto entre la hipotenusa. Si yo quiero el coseno, miren, coseno se va a abreviar con las letras cos, C-O-S, cos, del mismo ángulo alfa, entonces yo lo voy a encontrar relacionando el lado adyacente de alfa entre la hipotenusa. ¿Ves? Que es este valor de la línea más larga. Y si quiero encontrar la tangente del mismo alfa, la tangente del mismo ángulo alfa, entonces es la relación que hay entre el lado opuesto, entre el lado opuesto y el lado adyacente. Copien esto por favor y ténganlo ahí a mano. Deberían de poner ahí como un título, pongan ahí componentes de las fuerzas, componentes X y Y de la fuerza, si pueden ponerle mejor. Profe, ¿qué es ese cosito? ¿Cuál cosito? Esto, que parece un pez. Es la letra alfa, es esta alfa que está aquí en el triángulo, esta.
Entonces lo escribo así con eso. Sí, haga así, como un pececito es. Esa es la letra alfa del alfabeto griego. Estamos en física, profe. Sí. No, ¿cuál era el título? Componentes X y Y de la fuerza. Ya, profe. Ok. Bueno, el título es Mayu. Fuerza. Componentes X y Y de la fuerza. Ok, ¿lo tienen ahí? Sí, prof. Ok. Listo, muy bien. Entonces, cuando ya tienen esto por acá, ya tienen a mano ese asunto por ahí, imaginemos ahora que tenemos una fuerza. Voy a hacer un plano cartesiano por acá. Esto es introductorio, chicos, para que les sirva cuando ya vayamos nosotros a hacer un ejercicio. Entonces, imaginemos que tenemos un plano cartesiano. Y yo voy a decir que tengo una fuerza que va de este lado. Vamos a decir que va una fuerza de este lado. Vamos a ver así. Ok. Tengo esta fuerza por aquí. Entonces, yo necesito encontrar los componentes de esta fuerza. Vamos a decir esta fuerza que está por aquí. Y le voy a dar el valor. Vamos a decir que esta fuerza es de 160 newton. Vaya. Vamos a decir que esta fuerza es 160 newton. Y yo quiero encontrar la componente. Recuerden que esta eje del plano se llama Y y este se llama X. ¿Ok? Entonces, yo necesito encontrar la componente de la fuerza de 160 newton en el eje Y necesito encontrar la componente de la fuerza de 160 newton en el eje X. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes graficaban puntos? ¿Se acuerdan en matemáticas? Vamos a hacer esto más o menos por acá. Quedó muy alto eso ahí. Yo voy a lanzar una línea que debe de ser punteada, pero la voy a lanzar desde la punta de flecha de la fuerza F hasta Y, hasta allí. Y voy a trazar otra línea desde la cabeza de la fuerza aplicada de 160 hasta X. ¿Ok? Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, a esta parte, fíjense bien, déjenme mover esto por acá. A esta parte, fíjense, a esta parte del eje, esta partecita que cortó esta línea roja, fíjense bien, esta línea roja vino de manera horizontal hasta aquí. Entonces, de aquí para abajo, nosotros vamos a decir que esta es la componente de la fuerza en Y. ¿Ok? Esta sería la componente de la fuerza en Y. Y voy a poner en verde esta que está acá. Miren, esta línea que va hasta acá, corta el eje de las X hasta aquí, hasta la punta de esto aquí. ¿Ven? Allí. Entonces, no sé si cambio de color. Está bueno, es verde, ¿verdad? Y vamos a decir aquí que esta es la componente de la fuerza en X. Ahí está.
Muy bien, entonces yo tengo esta partecita para acá, es la componente de la fuerza en Y, y la partecita que me dejó aquí cortada, esta línea roja del eje de las X, hasta aquí donde está la punta de flecha, le vamos a llamar la componente de la fuerza en X. Supongamos que esta fuerza está con una inclinación de 38 grados, digamos. Una fuerza de 38 grados, allí. Entonces, yo necesito encontrar la componente de estas fuerzas según esta información que yo tengo aquí. Y aquí es donde ustedes van a aprender a extraer esas componentes de la fuerza. ¿Ya? Entonces vengo yo y digo, uy, espérenme que esta cosa me sacó ahorita. Ok, entonces, miren que yo tengo aquí un triángulo rectángulo. ¿Es un triángulo rectángulo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, es un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. Ok, entonces, si yo digo, ok, voy a sacar el seno. ¿De qué ángulo creen ustedes que va a sacar el seno ahí? ¿El seno de quién? ¿De 38 grados. Correcto. De 38 grados es igual. Pregunta, en cuanto al lado opuesto y lado adyacente, ¿cómo se representa el seno? ¿Lado qué entre qué? Profe, se olvidó el alfa en seno. Ahí está. Es que en vez de alfa, hija, el alfa era cualquier ángulo, pero ese ángulo tiene valor ahora, se llama 38 grados. El alfa solo es para indicar que puede ser cualquier valor de ángulo. Entonces ese ángulo es 38 grados. Pero gracias, Daniela, por apuntarlo, porque muchos tal vez se hicieron esa misma pregunta. Ok, entonces el ángulo alfa vale 38 grados. Entonces, ¿a cuánto es igual el seno, dijimos? Hola. ¿A 38 grados? No. Profe, a L.0 sobre H. ¿Cuánto? A L.O sobre H. ¿Qué significa L.O? Lado opuesto. Lado opuesto en hipotenusa. Pregunta. ¿Cuál es el lado opuesto del ángulo de 38 grados? ¿Cuál es el lado más largo? Solo dígame cuál de estos dos lados es el más lejano a 38. ¿Este o este de abajo? ¿El de la línea roja o el de abajo de la verde? De la roja. Este de la línea es el lado opuesto. Ahora, profe, ¿pero qué valor le voy a poner si ahí no hay ningún número, pero ni nada hay ahí? Ok, pregunta. ¿Este lado de la FY es igual a este de la roja que está aquí? ¿Este es igual a este, creen ustedes? ¿Este FY será igual a este lado que está aquí? Sí es igual. Sí es igual porque están verticales y deberían estar a la misma altura, salvo que aquí no se nota muy bien a la misma altura porque yo tengo algunas deficiencias en el dibujo. Pero este FY que está aquí es el mismo FY que está aquí. ¿Okay? Entonces, el lado opuesto de 38 grados es FY. Ese es el lado opuesto. Ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues a mí me dieron este valor, 160 newton. Por lo tanto, este valor de la hipotenusa que ustedes tienen como H, en este lado cuesta 160, ¿qué? Newton. Eso es lo que cuesta. Cuando tengan ese valor de la fuerza como su vector de fuerza, entonces el valor de esa fuerza es lo que le ponen a esta línea larga. Entonces, ¿la hipotenusa vale cuánto? 160 newton. Ok, perfecto. Entonces, profe, ya terminé. No, porque yo te estoy pidiendo la componente de la fuerza de Y, ¿verdad? Y aquí solo la tienes todavía sin despejar. Pero para despejarle facilita. Estos 160 newton que están dividiendo, solo los voy a pasar a multiplicar. O sea que me queda, voy a poner primero los 160. Voy a poner 160 newtons por el seno de 38, por el seno de 38 grados, es igual a ¿qué? ¿Qué me quedó solito aquí? FY. FY, correcto. Miren, ya está despejada. Entonces, el valor de la fuerza en el eje Y va a ser igual a la multiplicación que hagan de 160 por el seno de 38.
En la calculadora, usted solo escriba 160, luego apriete la tecla que dice pecado, es decir, sin, y luego 38. ¿Cómo dijo, prof? Aprieten, bueno, primero escriban 160. Ajá. Después aprietan la tecla que dice sin, o sea, pecado en inglés. Y después 38. O sea, va a quedar así, ¿ves? 160, seno, no sé si escribe sen ahí o sin, no sé. Y luego solo escriben un 38, así, justo así, y le dan igual y ya tienen su resultado. ¿Cuánto les da? No sé si el mío está bueno. 16.03. Vamos a ver, ¿alguien más que la haga? Creo que es muy poquito, creo yo, no sé, vamos a ver. Sí, pero espera. 160, seno 30, creo yo, no sé, Andrea, vamos a ver qué sucede en la calculadora. Vamos a ver. Profe, voy a agarrar mi calculadora. Ay, señor, hágalo pues. 160 seno de 38. ¿Ok? Bueno, así me dio. A mí me da 98.50. Tal vez lo estoy haciendo mal. ¿Cómo dice, prof? 98.50 me da a mí. Solo escriba, Andrea, 160. 9.5. Primero escriba 160. Después escriba seno y después escriba 38. ¿Ya? ¿Eso dio? Presioné sí, no me está como dando nada. Ya, prof. ¿Ya? ¿Eso es todo? Entonces, Sí, entonces yo le voy a dar vuelta, fíjense bien, le voy a dar vuelta a esta fórmula. Voy a poner FY al lado izquierdo y el otro lo voy a poner al lado derecho. Lo voy a reescribir. FY igual sería a 160, voy a quitarle el newton, no lo voy a poner, 160 seno de 38, ¿ok? Seno de 38. Y FY, es decir, la componente de la fuerza en Y es igual a 98 punto, aproximadamente, ¿no? Punto 50 newton, porque es una fuerza también. ¿Ven? Allí está. Ahí está nuestra componente de la fuerza en Y. ¿Ya lo lograron hacer los que están usando calculadora? ¿Okay? Solo es 160 seno 38 igual. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la gran complejidad que les está dando? A mí ya me dio así, prof. Correcto, ya estuvo ahí entonces. Pero los demás que tienen calculadoras, Profe, yo lo estoy presionando como usted dijo, pero no me sale nada. ¿cómo que no te sale nada? Está mal la calculadora entonces. Le di igual y me está dando 16.038. Estás escribiendo 160 seno, solo toque la tecla sin una vez ¿Eso es por qué? y luego 38. Igual. No, prof. Fíjate si te sale en degrees, arriba te sale una D en la calculadora o tienes una M ahí. A mí me sale una D. Tiene una D, ¿y por qué no te está funcionando? Acércame a la calculadora y escríbelo antes de darle el igual y a ver qué es lo que estás haciendo. No estás multiplicando nada, ¿verdad? Bueno, la verdad que es una multiplicación. A ver, quiero ver. Mire, prof, lo presioné el sin y así me sale. Ya te digo. Me sale igualito como le sale a usted. A ver, bájale un poquito. ¿Y dónde está el seno, pues? No, no está escrito el seno ahí. Está malo eso. Tiene mal esa calculadora. Escuche. Toque la tecla Shift, Mode 3 igual. Ya se me va a acabar la clase, pero la voy a reiniciar porque me hace falta el coseno, la FX.
Me sale reset all. Bueno, igual, dele igual y ahora vuelva a hacerlo, pero escribe el seno. Escriba 160. Sí, así da igual que como usted dijo, profe. Seno 38. No, prof. Y es que no te está apareciendo la función seno. ¿Por qué no te aparece la función seno? Yo creo que está mal la calculadora. Donde dice sin. O no funciona el botón, yo no sé. Yo creo que es que no te está funcionando el botón. Ok, voy a cerrar y entramos, chicos. Vamos a tomar 10 minutos más solo para encontrar la fuerza en X porque solo hemos hallado la fuerza en Y. Ahorita Ok. cierro y entramos. Ok. Por favor, no se pierdan.